Tengan ustedes muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy en el área de religión vamos a hablar, ¿sí? Nuestro tema es celebremos que somos el pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestro tema? La celebración del pueblo que somos o que formamos parte de Dios, ¿verdad? ¿Cómo formamos parte de un pueblo de Dios? Todos los hombres, ¿sí? Toda la humanidad está llamado a formar parte de ello, a formar parte de la iglesia y del pueblo de Dios. ¿Cómo formamos parte de ello? Mediante la fe, mediante el bautismo. Si ustedes pueden observar acá está, ¿no? Jesús en su bautismo, cuando es Jesús bautizado. Para formar parte de ello como pueblo de Dios, todo cristiano primero, ¿sí? Debe de realizar el bautismo, que es uno de nuestros primeros sacramentos, ¿verdad? Y tan solamente lo podemos hacer siempre y cuando nosotros tengamos fe de que creemos en Dios a pesar que no lo hemos visto, ¿verdad? Pero por sus obras creemos en Él. Y es por eso que nosotros como seres humanos formamos a ser parte de ese pueblo. ¿Ah? Formamos parte de ese pueblo. ¿Y cómo? El día que nosotros nos bautizamos. El día que nosotros nos bautizamos, recibimos ¿qué cosa? Recibimos el agua, la misma agua con el que Jesús fue bautizado. Recibimos la luz, sí, con el que también Jesús se iluminó. Esa luz del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, hay dos cosas muy importantes, ¿verdad? El agua, que es bendecida por el sacerdote, ¿para qué? Para renovarnos, para formar parte de ello. La luz, que es representado por el Espíritu Santo, ¿no? Símbolo de una paloma, ¿sí? Mediante ello nosotros pasamos a ser integrantes de la Iglesia Católica de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros nos bautizamos, nos hacen una señal de la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Para salvarnos del pecado. Y es ahí, en el momento del bautismo, donde renovamos todo lo malo, dejamos atrás. Y a partir de ese momento del bautismo, nos renovamos siendo hijos nuevos de Dios, siendo hermanos nuevos de Jesús, a empezar puros, limpios. Por eso es muy importante estar bautizados. ¿Para qué? Para formar parte de ese pueblo. ¿Sí? Cuando nosotros formamos parte del pueblo de Dios, nos sentimos felices, nos sentimos contentos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está aumentando, está creciendo. Todo lo malo, todo lo negativo que teníamos, ¿no? Se quedó en el pasado y empezamos una nueva vida desde el momento de nuestro bautismo, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que Jesús se bautizó? Porque él ya sabía lo que le venía, ¿no? A pesar que él era un hombre puro, aún así decidió bautizarse. ¿Y quién lo bautizó? Su primo Juan, ¿verdad? Él es bautizado por Juan. Así que entonces nosotros, para seguir a Jesús, ¿no? Para formar parte de ese pueblo de Dios, para formar parte del pueblo de Dios, debemos de bautizarnos, ¿sí? Debemos de bautizarnos. Miren ustedes, observen bien. En todo momento está la paloma y no solamente eso. ¿Qué debe saber un cristiano? ¿Y qué debemos de vivir un cristiano? A ver, yo les voy a decir que todo cristiano debemos de creer. Por eso se da la oración del credo, reafirmando que nosotros, ¿no? Creemos en quién,
creemos en Dios. También nosotros debemos de ¿qué? Debemos de recibir. ¿Y qué vamos a recibir? A ver, vamos a ver. ¿Qué debemos de recibir? Como pueblo de Dios, debemos de recibir los sacramentos. En primer lugar, todo pueblo, todo hijo de Dios debe de creer, ¿no? Y para creer debemos de saber la oración del credo. 2. Para nosotros poder vivir, debemos de cumplir con los sacramentos, porque para eso mandó Dios mediante Jesús, no su único hijo, los sacramentos. ¿Y cuál es uno de ellos? El principal sacramento para dar inicio a un pueblo de Dios, el bautismo, ¿verdad? ¿Y qué debemos de cumplir como hijos de Dios, como pueblo de Dios? ¿Qué debemos de cumplir nosotros? Los mandamientos. Los mandamientos, que para eso envió Dios los mandamientos, para que se cumplan. Luego, ¿no? Luego también nosotros como pueblo debemos de orar. Para formar parte del pueblo debemos de orar, porque para eso nos mandó justamente Dios las oraciones, ¿mediante quién? Mediante su Hijo Jesús, ¿no? Nosotros debemos de orar el Padre Nuestro, el Ave María, debemos de rezar el Santo Rosario, ¿verdad? Para eso nos mandó Dios. ¿Mediante qué? Mediante su pueblo, ¿no? Y como les dije al principio, nosotros para formar parte de ello, debemos de creer, y no solamente de creer, debemos empezar por nuestro primer sacramento, que es el bautismo, ¿sí? Entonces, recuerda, ¿no? Que el pueblo de Dios, todo hijo de Dios, es llamado a la fe, y no solamente a la fe, a cumplir con ello, como hemos dicho, a cumplir con los sacramentos, a cumplir con los mandamientos, con la oración, a cumplir con el credo, porque nosotros como pertenecemos al pueblo de Dios, creemos en todo, ¿verdad? En todo lo bueno, en todo lo positivo que nos ha dado Dios. Muy bien, mis queridos chicos, espero que hayan entendido la clase. Más que todo, el entender la situación, entender el tema, ¿no? Es ponerlo en práctica. Nosotros, como buenos cristianos, debemos de cumplir con nuestros sacramentos, con nuestros mandamientos, y así vamos a ser mejores cada día. Por eso el Señor nos mandó esas oraciones. ¿Para qué? Para poder comunicarnos con Él. Porque si nosotros nos comunicamos con Él, ¿no? ¿Es a través de qué? ¿A través del celular? ¿A través de la computadora? No, sino a través de algo mucho más esencial, justo y necesario. Mediante la oración, mediante su palabra, ¿verdad? Así que, chicos, entonces recuerda que para que tú, yo y todos formemos parte del pueblo de Dios, debemos iniciar ¿con qué cosa? Con nuestro primer sacramento, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro primer sacramento? El bautismo, ¿sí? Así que te voy a dejar con esta hojita y espero que sigas cumpliendo con tu tareita. Recuerda que si no lo puedes mandar a través de la página virtual, mándalo a mi WhatsApp. Y así, ¿no? Así espero que puedas cumplir con tus tareas. Muy bien, mis queridos niños, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y no se olviden de orar todos los días. Sí, niños, que la oración es la mejor vacuna que tenemos ahorita en esta situación que estamos pasando.
Así que los dejo con esta clase y el día de mañana nos estaremos viendo de nuevo. Cuídense.